4 posiciones generales de soldar, figura la posición horizontal. En esta película estudiaremos el método de soldar con arco protegido, posición horizontal. Para ello, tomaremos juntas de filete y juntas achaflanadas. Una junta de filete en esta posición se considera horizontal. Sus límites son 15 grados en esta dirección, 15 grados en esta dirección, 10 grados en esta dirección y 15 grados en esta dirección. Como las juntas en posición horizontal son difíciles de soldar, es importante recordar los 4 factores principales de la soldadura: amperaje, inclinación del electrodo, longitud del arco y velocidad de recorrido. El amperaje depende del grueso del electrodo y del espesor de las planchas. Con electrodo estándar E6010 de 3/16 de pulgada, corriente continua, polaridad invertida, con voltaje del arco normal, tendremos un amperaje dentro de este margen. Con la junta en esta posición, se inicia el arco y enseguida se establece el tamaño del cordón. Una soldadura de filete en posición horizontal, en una sola pasada, debe medir unos 8 milímetros como máximo. El control del metal fundido se consigue en gran parte mediante la manipulación del electrodo. Primeramente se mueve el electrodo hacia adelante para fundir el metal de las planchas. La gravedad hace que el metal fundido afluya hacia la plancha de abajo, dejando una cavidad en la plancha vertical. Entonces, se hace retroceder el electrodo para llenar la cavidad. Este ciclo se repite hasta el final de la soldadura. Al quemarse la cubierta del electrodo, se forma un gas que protege la soldadura del contacto con la atmósfera. Además, los elementos fundentes de la cubierta sirven para limpiar y proteger la soldadura. El cordón es de forma adecuada, sin desperdicio de metal. Las planchas quedan unidas con buena fusión, sin demasiada socavación ni sobremonta en los bordes. Al empezar a soldar, se inclina el electrodo en esta forma. Después de recorrer unas pulgadas, se disminuye la inclinación hasta llegar cerca del final de la junta, en que se vuelve a inclinar el electrodo en esta forma. Estos cambios sirven para vencer los efectos del soplo magnético. Para controlar el metal fundido, es indispensable mantener la longitud apropiada del arco. Si la longitud es excesiva, el metal es difícil de controlar y hay demasiada salpicadura. La soldadura es irregular, con la mayor parte del metal depositado sobre la plancha de abajo y socavación excesiva en la plancha vertical. Si el arco es demasiado corto, resulta difícil mantener el cráter y quedan encerrados gases y escoria. La soldadura es irregular, con inclusiones de escoria. La fusión es incompleta, sobre todo en la base. El amperaje debe ser apropiado. Si es excesivo, la temperatura resulta demasiado alta. La escoria es difícil de limpiar y hay exceso de salpicaduras. Nótese la socavación en el borde superior y el desperdicio del metal del electrodo. Si el amperaje es insuficiente, la temperatura no es bastante alta para producir la debida fusión de las planchas. Resulta difícil mantener el arco. La soldadura es irregular, con inclusiones de escoria. La fusión es incompleta, sobre todo en la base. Nótense las inclusiones de escoria y gases. La velocidad de recorrido
debe ser apropiada y constante. Si es excesiva, la fusión es mala y el cráter es difícil de controlar. La soldadura es pequeña, con socavación en la plancha vertical y fusión incompleta en la base. Si la velocidad es insuficiente, hay exceso de fusión de las planchas. La soldadura es irregular, con demasiado metal sobre la plancha de abajo. Hay socavación en la plancha vertical y sobremonta en la plancha inferior, con mucho desperdicio del metal del electrodo. Todo lo cual demuestra que hay que hacer las cosas bien. En soldaduras largas, cuando es necesario emplear varios electrodos, debe limpiarse completamente la escoria a la terminación de cada electrodo. Luego se establece el arco algo más adelante del cráter anterior, se retrocede hasta la parte posterior de este y se continúa soldando en forma normal. Al hacer una soldadura de filete de varias capas, se limpia la primera capa antes de empezar la segunda. Al empezar la segunda pasada, se establece el tamaño y forma del cráter, del mismo modo que en la primera pasada. Nótese cómo se forma la escoria en una segunda capa bien depositada. Este es el aspecto de una segunda pasada de una soldadura de filete en posición horizontal después de eliminada la escoria. La segunda pasada queda unida al metal de la plancha y a la primera pasada con buena fusión. Es importante que no haya exceso de sobremonta en este punto. Después de limpiada la escoria, se empieza la tercera pasada y enseguida se establecen su tamaño y forma. Al final de cada pasada, se hace una ligera pausa para llenar el cráter y se interrumpe el arco retirando el electrodo hacia atrás. La soldadura terminada tiene buen aspecto. Con fusión completa con el metal de las planchas y entre la primera, segunda y tercera pasada, sin socavación ni sobremonta excesivas. Obsérvese cómo la soldadura achaflanada y la de filete tienen el mismo aspecto. La soldadura de junta achaflanada en posición horizontal se hace casi del mismo modo que la de filete en posición horizontal, con una, dos y tres pasadas. Y ahora, resumiendo, para hacer buenas soldaduras en posición horizontal, el control apropiado del cráter de metal fundido depende siempre de los 4 factores principales de la soldadura: amperaje, inclinación del electrodo, longitud del arco y velocidad de recorrido.